Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos de nuevo a su podcast Lo que nunca te explicaron. El día de hoy estamos muy contentos. Tenemos aquí al padre Lalo Vallejo, que con mucho cariño y sobre todo con pues, muchas ganas de grabar, se animó a participar en este episodio con nosotros. Y antes de empezar y antes de conocerlo, queremos invitarlos a que le den like, se suscriban a este video. Esperemos que el Espíritu Santo los ilumine para que hagan esa parte también. Si les gusta este contenido, si les gusta lo que subimos cada jueves, pues nos apoyarán muchísimo, muchísimo con eso. Y ya pues sin más preámbulo, bienvenido padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación que recibí hace unos días de participar aquí en este proyecto de ustedes, eh, precisamente con la ilusión de que algo podamos todos aprender y que algo se nos pueda quedar. Y con ello pues seguir en, en esta profundización de nuestra vida de fe, de nuestra vida de seguimiento de Jesús. Claro. Uh-huh. Antes de empezar, padre, no sé si le gustaría también presentarse, dónde ha estado, cómo es todo esto, ¿no? ¿Cómo le ha ido hasta ahorita? ¿Cómo fue antes? Sí. Bueno, soy el padre Eduardo Vallejo, ya me presentaba. Tengo 4 años como sacerdote. Estos 4 años estuve en San Cristóbal de la Barranca, una comunidad al norte del municipio de Zapopan. 4 años que verdaderamente disfruté y en los que verdaderamente creo que crecí y maduré en este ministerio que pues hace 4 años recibí. Y bueno, ahora se me ha encomendado estar aquí colaborando en la promoción vocacional del Seminario de Guadalajara, junto con el padre Maximiliano Solís Regín, y aquí estoy. De esta manera fue que les conocí a ustedes por el padre Maximiliano, porque dentro de las tareas que tenemos ahora con este servicio que estamos prestando es precisamente a través de los más medios posibles llegar a los jóvenes, llegar a los adolescentes incluso, para sembrar en ellos la semilla de la vocación al sacerdocio. Claro. O mínimo hacerles conscientes de que no hay que descartar con tanta ligereza la posibilidad de ser sacerdotes o, en el caso de las mujeres, la posibilidad de ser consagradas. Bueno, eso es un poquito de mí. Ahorita aquí estamos con todo el ánimo, con todo el gusto y emocionado. Han sido, iba a decir pocas las veces, a lo mejor para decir que nunca, las veces que he participado pues en un proyecto de este estilo. Pues muy contentos, padre, de que esté por aquí. Como Gracias. ya le dice, pues la parte de cómo evangelizar a través de redes creo que también es algo súper importante y luego se nota pues esta tarea que están llevando, ahora sí que aceptar así como nosotros desconocidos, ¿no? Pero sí. Que nos da muchísimo gusto porque también creemos que ustedes tienen muchísimo que compartir. Y parte de lo que hablamos a la hora de ver de qué hablar el día de hoy en este episodio, padre, había sido justo la parte de la resurrección, ¿no, padre? Sí. ¿Qué significa para usted hablar de la resurrección de Cristo, padre? O sea, ¿por qué es tal vez tan importante para usted y por qué cree que incluso es bueno que todos, a ver, la conocemos, pero la vemos como lejos muchas veces? Sí. ¿Qué significa para usted hablar de este tema? Bueno, cabe recalcar que desde que yo estaba en el seminario me gustó mucho todo este tema porque es algo que poco conocemos, como lo mencionabas, o cuando lo mencionamos nosotros en pláticas entre nosotros, o cuando lo escuchamos en homilías de algunos sacerdotes, o incluso cuando lo consideramos desde el punto de nuestra fe, porque Cristo resucitó y constantemente escuchamos esta palabra, escuchamos Exacto. esta idea, pero pienso yo que poco entendemos acerca de este gran misterio. Y por eso, bueno, es un tema que me apasiona, es un tema en el que llegué a profundizar un poquito, no del todo, obvio, hay a lo mejor gran cantidad de cosas que se nos alcanzarán a escapar, pero lo poco que pude aprender de esto, bueno, con todo gusto lo comparto ahora aquí. Bueno, para mí por eso es importante hablar de esto, porque es poco conocido este tema. Claro, de acuerdo. Sí, de hecho, o sea, incluso creo que aparte de por qué es tan poco conocido, a ver, para nosotros como católicos, pues es un dogma, en realidad, ¿no? O sea, la resurrección es algo, un pilar fundamental de nuestra fe, ¿no? Al final fue que Cristo vence la muerte y de ahí incluso hace muchísimas obras todavía después de su resurrección, no queda solo en su vida pública. Pero hay mucha gente que por lo mismo de que no la conoce también,
algunas veces puedes llegar a dudar, Padre, también de que haya sido verdaderamente una resurrección y no haya sido que los apóstoles llegaron y agarraron el cuerpo de Cristo y se lo llevaron y lo escondieron y nadie nunca lo encontró, Sí. ¿no? ¿Qué evidencias tenemos, Padre, históricas, bíblicas también, para decir que no fue un bando de 12 personas que llegaron, igual no sé si drogaron o qué le hicieron a los guardias de la tumba y se lo llevaron, Padre? O sea, ¿qué evidencias tenemos de que fue real? Bueno, todo este tema sí despierta bastantes dudas y mucha cuestión especulativa. Se puede especular bastante acerca de este acontecimiento, porque incluso la misma Sagrada Escritura menciona cómo los sumos sacerdotes sobornaron a los guardias para que estos dijeran que habían sido los discípulos quienes se robaron el cuerpo, porque el cuerpo ya no estaba. Claro. Bueno, esto es lo que tenemos en la Sagrada Escritura. Evidencia, como tú preguntas, bueno, contamos con el testimonio de los evangelistas. Los 4 evangelistas mencionan este acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a su vez también contamos con el testimonio de los apóstoles, Claro. quienes precisamente en el centro de su predicación tenían este misterio, el misterio de la resurrección. Hay también algunos textos bíblicos en el Nuevo Testamento, obvio, de las cartas de San Pablo, de algunas otras cartas también, en donde se menciona, pudiéramos llamarlo de esa manera, unas profesiones de fe. Y en esas profesiones de fe, como sería ahora ya nuestro credo, claro está, ya más pulido, más elaborado también, estas confesiones de fe que aparecen en la Sagrada Escritura son un poquito más primitivas, o un poquito más incipientes, carentes un poquito de palabras más explicativas, pero muy valiosas estas expresiones de fe. Y en esas expresiones de fe se repite una y otra vez que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora aquí el punto es, únicamente tenemos el testimonio de estos 12 hombres, de los apóstoles. El punto sería, ¿creerles o no creerles? Creo que esa es la gran pregunta, y a lo que te refieres sobre nosotros cristianos del siglo XXI. Sí. ¿Creer en esos testimonios o no creer? Porque tenemos las dos posibilidades. Como cuando alguien llega y nos cuenta algo y nosotros decimos, ay, como que no es cierto, ¿verdad? Sí, y tenemos la opción de creerle o de no creerle. Si verdaderamente confiamos en la persona, decimos, bueno, te doy el voto de confianza y te creo. Sí. Porque me lo estás diciendo o porque me lo estás asegurando. El punto central, pues, de esto es creer o no creer en el testimonio de los apóstoles, quienes dijeron que Cristo había resucitado, porque así evidencia como tal, lamentablemente no la tenemos. Claro. Entonces, creerle o no creerle a los apóstoles. Y luego nos podemos ir al término de la vida de cada uno de ellos. Okay. Y el punto fue este: se atrevieron a entregar su vida por esta noticia que estaban propagando. A pesar de que se les advirtió, hey, si se desdicen de esa tal resurrección, de ese tal Jesucristo, no les vamos a matar, no les vamos a castigar, no les vamos a encarcelar, o van a estar bien, van a ser libres. Sí. Sin embargo, ellos no retrocedieron, ellos no dieron su brazo a torcer. Y bueno, ya sabemos, Pedro murió mártir, San Pablo murió mártir, todos los demás apóstoles igualmente. ¿Por qué? ¿Por qué no retrocedieron en su predicación? ¿Por qué no se echaron para atrás? Claro. ¿Qué fuerza, de qué fuerza estamos hablando? Que ellos tenían, que ellos experimentaban para no temerle al castigo, para no temerle a la muerte, para no desdecirse. Okay. Nunca se desdijeron y murieron predicando eso, que Cristo había resucitado. Ese es el testimonio que nosotros tenemos. Y bueno, a lo mejor para no alargar tanto esto, en el mismo credo nosotros afirmamos que nuestra iglesia es apostólica, porque se fundamenta en el testimonio de los apóstoles. Claro. Y los apóstoles dieron testimonio de que Cristo había resucitado, y por eso tú y yo, y todos los que nos decimos católicos o cristianos, decidimos creer en el testimonio de los apóstoles. Por eso somos una iglesia también apostólica, porque creemos en el testimonio que esos 12 hombres dieron
de que Cristo había resucitado. Es como la famosa frase, ¿no, padre? Que dice que nadie muere por algo en lo que no cree, ¿no? Exacto. Y creo que de ahí entonces, como lo menciona ahorita, a ver, obviamente no va a haber ¿cómo decirlo? Un estudio científico que diga, mira, aquí están las 5 razones por las que Jesús sí resucitó. Uh-huh. Tenemos, como dice, sobre todo los testimonios, que para esa época, a lo que nosotros conocemos, son muy valiosos los testimonios. Sí. Ahí no había cámaras de video, no había fotos, no había películas, o sea, no había nada. Entonces los testimonios es lo que nos puede ayudar a saber verdaderamente qué sucedió. Y creo que usted sabrá más, padre, pero ¿cómo fueron algunas de las muertes, por ejemplo? Así que no de cada uno de los apóstoles, pero de algunas que se le vengan a la mente para que creo que las personas que nos escuchan conozcan verdaderamente que no fue así como, no había ni siquiera pistola, una muerte rápida, no, o sea, fueron muertes dolorosas, fueron torturas, obviamente, por las que alguien no moriría si fuera una mentira, ¿no, padre? Como dice ahorita. Sí, bueno, el primer punto, es cierto, anteriormente no se contaban con medios como con los que contamos ahorita para documentar las palabras, las acciones de las personas. Ahorita, por ejemplo, esto va a quedar documentado en un video que tiene audio y que tiene, pues sí, imagen. Exacto. Y queda documentado. En tiempos de Jesús, pues no, la única manera era precisamente a través del testimonio de las personas. Claro. En el Antiguo Testamento se menciona que un testimonio era considerado válido cuando 2 o más lo afirmaban. Entonces, por eso se pide testigos, 2 o más. Y a partir de ahí se considera como verdadero algo. Bueno, aquí tenemos a 12. A los 12 apóstoles que testimoniaron la resurrección de Cristo. Y bueno, ¿cómo murieron algunos de los apóstoles? Pedro murió crucificado, él pidió ser puesto de cabeza precisamente porque no se sentía con aquella dignidad de su maestro para morir de pie en la cruz. Claro. El apóstol San Pablo fue decapitado ahí mismo en Roma, precisamente por seguir predicando el mensaje de Jesucristo, por seguir predicando que Cristo estaba vivo. Era verdaderamente desconcertante para las personas del Imperio Romano, para las personas del tiempo, escuchar esta noticia, cómo que Cristo resucitó, se lo sacaron de la manga. Incluso se habla de un testimonio de un historiador de la época, ahorita se me escapa su nombre, pero precisamente hasta creo que se nos queda grabado porque la palabra que él utilizó pues está mal utilizada. Él dice que los cristianos adoran a un tal Crestos, incluso creo que ni utilizó la palabra cristianos, ese grupo de personas adoran a un tal Crestos, se refería a Cristo, sí. A un tal Crestos como si de un Dios se tratara. Era desconcertante para ellos. No podían aceptar de buenas a primeras ese testimonio. Pero bueno, repito, nosotros creemos porque ellos se atrevieron a entregar su vida. Tenemos también el martirio de Santiago el Menor, ahí en Jerusalén. Se me escapa la manera precisa en la que murieron todos los demás apóstoles, claro. Pero todos murieron mártires, de eso sí puedo estar seguro. Perfecto. A excepción del apóstol San Juan, que murió desterrado en la isla de Patmos. Pero bueno, correcto, sí. Padre. Padre, ahorita que dice ya todo esto, los testimonios sí. y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que los apóstoles, como dicen, mueren por algo en lo que ellos estaban convencidos que sucedió, que pasó, y ellos no solo creían, habían visto la resurrección de Cristo y lo profesaban, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia? Ahorita viniéndonos a la actualidad, imagínense, ¿no? Tal vez hay algunas personas que dicen, pues yo soy cristiano, ¿no? Pero eso de la resurrección como que me suena raro, ¿no? Por un decir. Pero sí, me gustan las enseñanzas de Cristo y creo que era buen profeta y todo. ¿Qué diferencia hace para un cristiano, se puede decir de alguna forma, creer o no en la resurrección? Bueno, la diferencia casi pudiéramos decirlo que estaría entre ser y no ser. Okay. El punto es el siguiente, si Cristo no hubiera resucitado, y San Pablo lo mencionó, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, incluso todo el testimonio de su vida y todo su mensaje, no lo conoceríamos. Okay. Hubiera quedado totalmente en el anonimato o en el olvido. Lo que empezó a darle sentido a la vida de Cristo,
a las palabras de Cristo, de Jesús. Más bien vamos a hablar eso, a la vida de Jesús. Lo que le dio sentido a la vida de Jesús y a las palabras de Jesús fue su resurrección. Okay. Una vez que resucita, recuerden que cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles pues verdaderamente se pusieron tristes, se desmoralizaron, pensaron que todo aquel movimiento que se había generado en torno a la persona de Jesús había terminado con su muerte. Y los apóstoles regresaron a hacer lo que hacían antes de conocer a Jesús, a pescar. Sí. Escuchamos en el último capítulo del Evangelio de San Juan que estaban pescando precisamente y a la orilla se apareció Jesús ya resucitado. Ellos pensaban que estaba muerto. Unos lo logran reconocer, es el Maestro. Sí. San Pedro se lanza al agua, nada hacia la orilla y pues sí, se da cuenta que precisamente es Jesús. Ahí se encuentran pues, es uno de las apariciones de Cristo resucitado a sus seguidores, a sus apóstoles, y ahí se encuentran los apóstoles con Cristo resucitado. Para nosotros pues pudiéramos escucharlo y de pronto creerlo o no creerlo, también como mencionas, pero el punto es que los testimonios de los evangelios así lo expresan. Cristo resucitó y se apareció. Pero ¿cuál era el punto? Me perdí en medio de... El punto que preguntabas era sobre... Entonces, ¿qué tan importante es que un cristiano crea en la resurrección? Ah, ya. Cero no ser. Cero no Volvimos ser, al punto. Cero no ser. Ni una de las palabras de Jesús, ni una de las acciones de Jesús hubiera tenido la trascendencia que hoy por hoy tiene si Cristo no hubiera resucitado. De acuerdo. Haz de cuenta, los apóstoles se encontraron con Cristo resucitado, algo que no se esperaban, ni por aquí les pasaba que Cristo iba a resucitar. Claro, de acuerdo. Sucede y entonces ellos empiezan a revisitar lo que vivieron con Jesús, lo que le escucharon a Jesús. Oh, con razón nos dijo. Oh, con razón una vez hizo esto. Empieza a tener todo sentido. Todo lo que Jesús había dicho, toda la vida de Jesús recobró un nuevo sentido con su resurrección. Por eso, si no creemos en la resurrección, el mensaje de Cristo ni siquiera hubiera llegado a nuestros oídos, a nuestro tiempo. Entonces, verdaderamente hace sentido que Cristo hubiera resucitado, porque Cristo, humanamente hablando, no era una persona importante, no era un emperador, no era así como Poncio Pilato, que era un procurador, no tenía un puesto importante. Jesús mismo no escribió nada, como algunos autores de la época o antes de él, de los que pudiéramos tener conocimiento porque ellos escribieron algo. Jesús no escribió, Jesús no era alguien importante. Entonces, ¿cómo trascendió tanto su persona y su mensaje? Debió haber sido algo verdaderamente fuerte. Nos podemos quedar ahí. Debió haber sido algo verdaderamente fuerte. Debió haber sido algo verdaderamente avasallador para que hasta ahorita nosotros conozcamos de su persona. ¿Qué es eso verdaderamente grande? Para nosotros es su resurrección. Creo que los puntos se conectan bastante, ¿no, padre? Lo que hablamos hace rato. Pues, ¿cómo saber si es verdad? Bueno, tenemos los testimonios. Y esos testimonios no los conoceríamos si no hubiera habido personas que estuvieron día y noche, a pesar de los problemas, a pesar de los riesgos, o sea, profesando y evangelizando alrededor de muchísimos lados, muchísimos países, para que se conociera pues lo que eran las enseñanzas de Cristo, el amor de Jesús, ¿no? Sí. Entonces creo que caemos como en un, no sé si decir como en un ciclo, que es de ¿cómo conocemos la resurrección? Bueno, ¿la conoces? O sea, ¿cómo sabes que la resurrección es verdad? Pues sabes que es verdad porque alguien murió para que tú pudieras conocer esa verdad, ¿no? ¿Y por qué murió? Pues porque necesitaba esa motivación de saber que lo que estaba haciendo era verdadero. Sí. Y luego yo creo que los apóstoles mismos cayeron en la cuenta de lo que les esperaba. Exactamente. Y aquí, bueno, es parte de la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. O sea, no somos personas que no esperen algo. Al contrario, vivimos de esa esperanza y pudiéramos decirlo también, aparte de la fe, nuestro motor, nuestra motivación es esa esperanza que Cristo nos dio. Tú, yo, todos los que nos escuchan o ven,
Tenemos la esperanza de tener vida eterna. Claro. Y bueno, Cristo nos lo prometió en diversas ocasiones y nosotros decidimos creerle a Cristo. Yo me voy a ir para prepararles un lugar porque quiero que donde esté yo estén también ustedes. Por mencionar una de las ocasiones Sí. en que Cristo nos promete esa vida eterna. De hecho, ahorita que lo menciona, padre, creo que entonces, sabiendo esto y la importancia de la resurrección en nuestra vida, ¿cómo cree que nos pueda beneficiar tener presente pues el hecho de que creemos en un Jesús resucitado, sobre todo, no solo en el día a día normal, sino también para enfrentar el sufrimiento, los problemas, incluso tal vez la muerte de algún ser querido o de alguien cercano a nosotros? ¿Cómo cree que nos puede ayudar la parte de la resurrección a enfrentar mejor el día a día? Ahorita usted lo menciona, ese mensaje de esperanza que deja Jesús, pero ¿qué más podemos tener también? Bueno, ¿cómo esto puede ayudarnos para gestionar los problemas, los dolores, los sufrimientos que día con día tenemos como personas? Una vez escuchaba precisamente de una amiga de San Cristóbal de la Barranca, Patricia, su esposo Emigdio, a los cuales estimo bastante, y ella me decía: Padre Lalo, no hay corazón desocupado. Y es verdad, no hay corazón desocupado. Todos de pronto estamos librando una batalla interna, todos tenemos problemas, todos lidiamos con un poco de frustración en nuestra vida, todos lidiamos con un poco de dolor, de sufrimiento, tenemos cosas verdaderamente difíciles que resolver. Bueno, no hay corazón desocupado. Nosotros como cristianos vivimos con esa esperanza y de esa esperanza, de tal manera que hemos de tener la capacidad de más bien mirar lo malo que de pronto vivimos como algo que es superable, Claro. como algo que va a pasar y que nos espera algo mejor. Y esa es la gran esperanza que al menos, bueno, tengo y pienso que todos tenemos como cristianos. Me espera algo mejor. A lo mejor ahorita no me está yendo tan bien, a lo mejor ahorita tengo que enfrentar un dolor terrible, un sufrimiento terrible, pero sé que me espera algo mejor. Los cristianos, los primeros cristianos que precisamente vivieron en una época verdaderamente desafiante para la vivencia de su fe, porque eran perseguidos, porque eran relegados o discriminados. Aquel que hablara de Cristo, como dice ahora la chaviza ustedes, era funado, ¿verdad? Así dice la chaviza, ¿no? Sí. Que significa ser como los cancelaban, cancelado, padre. Ya no tienes que hablar Ándale, ya. porque te vamos a tratar mal, ¿verdad? Bueno, ándale, padre, sí. En aquel tiempo un cristiano era totalmente funado, hecho a un lado, y a pesar de eso, ellos seguían firmes, Claro. porque tenían esa esperanza, nos espera algo mejor. Ahorita nos podrá estar yendo de lo peor, podemos estar sufriendo bastante, pero nos espera algo mejor, vamos a resucitar. Y bueno, antes de seguir avanzando, me gustaría también hablar un poquito sobre este modo de la resurrección o este modo de existir. Okay. Porque pudiéramos nosotros seguir creyendo que la vida eterna que nos prometió Cristo puede equipararse a la vida eterna que esperan algunas otras confesiones, algunas otras religiones, porque creo que todas las religiones tienen la fe o la esperanza en una vida después de esta vida, ¿no? Claro. Ya sea que, según alguna religión, que se reencarne muchas veces aquí en este mundo o en este plano material, sí. Y posteriormente, cuando el espíritu se purifique del todo, pasar ahora sí al plano trascendente o de vida eterna. Nosotros creemos en una vida eterna, pero no una cualquiera. Nosotros, según lo que nos prometió nuestro Señor Jesucristo, esperamos tener una vida eterna resucitada. Okay. Y esta es la gran diferencia. No solo vamos a tener vida eterna, sino que la vamos a tener de una manera resucitada. Y en la resurrección queda involucrado todo nuestro ser. Okay. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros seres humanos o lo que nos hace ser seres humanos? Pues lo que por estudio solemos separar, pero que nunca está separado,
el alma, el cuerpo y el espíritu. Okay. Eso somos como seres humanos. Decimos cada uno de estos términos o nociones para más o menos explicar lo que somos. Es la manera que tenemos como para tratar de dar respuesta a esa gran pregunta: ¿qué somos como seres humanos? Hemos llegado hasta ahorita a esa conclusión: somos un ser de alma, de cuerpo y de espíritu. Sí. En el misterio de la resurrección, y pudiera haber algún otro elemento que ahorita pudiéramos desconocer, pero bueno, lo que tenemos es esto. Sí. Y a lo mejor alguien pudiera decir, no, ¿cuál más elementos tenemos? Bueno, yo solo por no cerrar el tema o no cerrar el debate, pudiéramos estar constituidos por algunos elementos desconocidos. Sí. Pero bueno, hablando en términos generales, alma, cuerpo y espíritu. Eso somos como seres humanos. Y el misterio de la resurrección, en últimas palabras, lo que nos dice es que lo que se va a salvar cuando estemos en esa vida eterna que Cristo nos prometió es todo tu ser, no solo una parte, no solo un elemento, como pudieran pensar otras confesiones, que lo único que se salva es tu dimensión espiritual y la dimensión material aquí se queda. Nosotros como cristianos creemos que todo el ser humano y en su integralidad es lo que va a prevalecer después de esta vida. O sea, no es una vida eterna cualquiera, y no sé si se entendió el punto. Es una vida eterna en donde vamos a estar con todo lo que somos, como lo que somos. No podemos existir sin uno de esos elementos. Bueno. ¿Cómo funcionaría ahí, padre, la parte de, como dice, pues vamos todos? Y de hecho sí lo he escuchado hasta tanto. Sí. El día, de hecho, se supone que cuando sea la parucía, pues vamos, Cristo va a venir por vivos y muertos, ¿no? O sea, vamos a subir. Y vamos a resucitar. En cuerpo y alma, sí. ¿no? Y, padre, digo, igual será un poco, no así morboso de mi parte pensarlo, ¿no? Pero, ¿qué? O sea, en base a la enseñanza que usted ya nos dice, vamos a hacer o sea, el Señor nos promete una vida eterna resucitados, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se ve o cómo se imagina, padre, o cómo son las enseñanzas? Puede meterle ahí de su cosecha o sí. O pura enseñanza bíblica y sí. De doctrina. ¿Cómo se ve o sea, el paraíso en cuanto a la parte de cómo será por allá? Porque ahorita decimos, y sí es cierto, para nosotros los cristianos es cuerpo y alma y espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar allá? Porque vas a escoger a tu, como decimos ahorita, a tu prime, ¿no? O sea, de que cuando mejor estabas, pero pues yo digo, pues sí, pero al final de cuentas sí te estás preocupando por lo estético, ¿no? Por un decir, y luego también se supone que también vamos a ser espíritu de alguna forma, sí, o sea, sí. ¿Cómo se ve allá, padre? Porque también otros dicen, es que va a ser un jardín, un campo de flores. Pues, no sé, para mí siento que eso es como que muy pensando de manera humana, por una forma, ¿no? Y creo que también Jesús nos enseñó muchas cosas del paraíso de forma humana también, que, imagínense, hablando de personas de hace 2000 cachito años o un poquito menos, pues obviamente para ellos era incomprensible también la parte de entender un paraíso. O sea, ¿qué nos dice la enseñanza, padre, sobre cómo va a ser allá? ¿Qué esperamos hacer allá? Los que si Dios quiere llegamos. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, es verdad que lo único con lo que contamos para describir más o menos eso que nos espera, pues son elementos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida material. Y precisamente lo que consideramos más bello de este mundo, de este plano material, nos sirve más bien para representar lo bello que se supone esperamos en la otra vida. Exacto. Por eso, si aquí nos resulta verdaderamente bello un campo lleno de flores, un bosque, con un clima verdaderamente agradable, bueno, pues esa sería la imagen con la que representaríamos el paraíso. Exacto. O esa vida eterna que Cristo quiere ofrecernos. Son simples imágenes con las que se nos puede dar a entender lo que nos espera, pero repito, son simples imágenes o maneras de entenderlo. Igualmente, para hablar, por ejemplo, de un infierno, pensamos en lo peor que consideramos de este mundo para representar eso feo. Exacto. Que para nosotros es el lugar del castigo. Por ejemplo, nos decía una vez un profesor en el seminario sacerdote, el padre Eduardo Michel, que para algunas personas no sé si de Rusia o del norte de Europa, donde precisamente sufren la inclemencia del frío,
Para ellos, o al menos para las culturas antiguas de esas tierras, Sí. no sé si de los nórdicos, no sé, por decir algo, el infierno para ellos era un lugar de hielo, de frío. Sí, exacto. Nosotros, bueno, se ha extendido esta imagen de que el infierno es como de llamas, de fuego, porque Sí. pues es algo que provoca sufrimiento. Entonces, si ahí va a ser un lugar de sufrimiento, pues es un lugar que va a tener fuego. Bueno, son simples imágenes, repito. Decías que vamos a resucitar en nuestro prime, en nuestro mejor momento físico. Sí. Bueno, es también una manera de decir que el cuerpo que vamos a tener allá va a ser un cuerpo verdaderamente glorioso, como el de Cristo resucitado. Claro. Bueno, el apóstol San Pablo, para precisamente hablar de este tema morboso, como tú decías, sin caer en la morbosidad, pero es morboso preguntarnos cómo, ¿verdad? Sí. O sea, el apóstol San Pablo intentó dar respuesta a esta pregunta curiosa que ya los cristianos de su tiempo tenían y pienso que él mismo tenía. Él lo habla con el ejemplo de la semilla. Lo que se siembra es una semilla con unas características muy particulares en forma, tamaño, peso, textura. Pudiéramos describir una semilla de 1 centímetro de largo, color blanca, textura suave. Okay. Esa semilla se siembra con esas características muy particulares y luego lo que surge, lo que germina, lo que brota, tiene otras características distintas. Tiene otras características en forma, en textura, en color, en tamaño. Ya es un tallo con hojas verdes, sí, con venitas o no sé cómo llamarles, con un aroma particular. Bueno, con características distintas en muchos sentidos, pero que eso provino de la semilla que se sembró. Claro. Distinto en características, pero proveniente de lo que se sembró. El apóstol San Pablo dice que así va a ser la resurrección. Esto lo pueden corroborar en el último capítulo de la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Sí. Ahí se habla del modo de la resurrección. Dice, se siembra una semilla, pero resurge un arbusto, un árbol, y es verdaderamente grandioso. Esa es la resurrección como la pudiéramos entender. Vamos a enterrar este cuerpo con unas características muy particulares, y yo me ponía a pensar también en lo siguiente, con funciones muy específicas, porque al final del día todo lo que compone a nuestro cuerpo responde a necesidades muy particulares, claro, que tenemos. Tenemos un sistema digestivo con el que extraemos los nutrientes de lo que comemos. Tenemos miembros, manos, pies que nos sirven para trabajar, para trasladarnos. Todo nuestro cuerpo responde pues a las necesidades que tenemos. Exacto. En el paraíso, ¿qué necesidades vamos a tener? Entonces, y bueno, también contamos con 5 sensores para captar la realidad, los 5 sentidos. En el paraíso, ¿cómo vamos a captar la realidad? Claro, de acuerdo. Y bueno, tenemos sensores más o menos limitados, porque hay otros seres, animales que cuentan con una mejor vista que la que nosotros tenemos, con un mejor oído que el que tenemos, un mejor olfato, etcétera, etcétera. Entonces, nuestros 5 sensores que componen a nuestro cuerpo son más o menos deficientes, tenemos que reconocerlo con sencillez. En el cuerpo resucitado, pienso que todo esto va a ser exponencial, es decir, vamos a tener hasta más sensores. Pues no, yo espero que tengamos, ¿no, padre? Porque si Dios quiere estamos allá y nos piden intercesión, porque no vamos a escuchar. Exacto. Va a ser un cuerpo glorioso y resucitado. Sí. ¿De qué forma, decías tú, en nuestro prime? Mucho más. Este cuerpo limitado va a ser un cuerpo sin límites. Hay un padre que era astrofísico, el padre Carreira, no recuerdo su nombre, Manuel. Carreira. Sí, Carreira, sí. Y él creo que es un poquito más experto en toda esta temática, y él decía acerca de la resurrección: ahorita el cuerpo tiene el dominio sobre el espíritu. No logro dimensionar todas las implicaciones que esto tenga, pero bueno, el padre Carreira sí lo mencionaba. Ahorita el cuerpo tiene como el control sobre el espíritu. En la resurrección,
el espíritu va a tener el control sobre el cuerpo. Así es que imaginémonos, Mm. un cuerpo que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, un cuerpo omnipresente, Claro. omnisciente, o sea, que va a sentir o captar todo, Claro. porque ahorita no lo podemos sentir o captar todo. Sí, Entonces, no. por eso digo, los sensores van a ser infinitos, no sé, sensores infinitos para poder, eso es la omnisciencia, o sea, poder captarlo todo. Sí, de hecho creo que habla de algo como que siento que muchas veces como que no nos ponemos a pensar de qué implica, ¿no? Por ejemplo, como dice, a ver, el cuerpo humano está hecho para sobrevivir, sobre todo, ¿no? Sí. Para poder, como dice, pues, reproducirnos, Y adaptarse a lo que hay. al ambiente en el que estamos y poder sobrevivir. Allá arriba no hay esa necesidad ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que un día lo sepamos, padre, y ya nos encontraremos allá, si Dios quiere. Sí. Pero hablando ahorita, ya después de haber filosofado un poquito, padre, Sí. y que creo que nos ayuda mucho, esa de San Pablo yo no la conocía, y que Sí. creo que es algo muy padre, verlo ya para cerrar este punto, ¿no? O sea, como una semillita, hay algo aquí, y después va a crecer un árbol enorme, ¿no? Sí. A partir de eso. Hay algo que también me gustaría tocar, padre, que es la parte de un poquito el tema de la cremación, vamos a decirlo así, ya Sí. también es otra parte, ¿no? La sepultura. No estás hablando de lo que se queda aquí por ahorita, ¿no? Al final Sí. de cuentas. Hay ciertos dilemas, creo yo, y creo que también lo hablamos con usted a la hora de ver sobre este capítulo. Sí. La primera es, padre, cuando estamos vivos todavía, ¿cómo es que la resurrección nos ayuda a cuidar y a valorar nuestro cuerpo? Y ahorita vamos a la segunda. Mejor así, ahorita okay, vamos a la segunda por parte. partes. Pero la primera parte es, como usted me lo mencionaba, cómo la resurrección de Cristo, que tal vez para muchos es punto A y punto B, cómo nos ayuda a cuidar y valorar nuestro cuerpo también. Bueno, decíamos que lo que va a perdurar en la vida que Cristo prometió, en la vida eterna, es todo lo que nos compone como seres humanos. Entonces, por eso mismo, nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro todo. Nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión corporal, y bueno, ya todas las demás dimensiones que nos pudieran componer. Estamos llamados a cuidar nuestro todo, porque como escuchamos, y a lo mejor ya es muy choteado esto que voy a decir, pero no está de más decirlo, en el primer capítulo del libro del Génesis, cuando se habla de la creación, constantemente se dice esta frase, y vio Dios que era bueno, todo. Sí. Todo lo que creó Dios es bueno, entonces todo lo que nosotros somos es bueno. Por eso estamos llamados a cuidar nuestro todo, a valorarlo, a cuidarlo, a amarlo. ¿Sí? A veces pudiéramos nosotros únicamente cuidar ciertos elementos del cuidado del cuerpo. Una vez veía un meme, una imagen ahí en Facebook, en donde se decía que era una señora, no por hacer discriminación ni nada, pero era una señora pues muy gordita y le decía a su sobrino, debes valorar tu cuerpo, no debes ponerte un tatuaje. Y luego ya acercaban la imagen solamente a ella y decía, la que valora su cuerpo. Bueno, a mí me hizo sentido. Sí, de acuerdo. A mí me hizo mucho sentido esta frase porque sí, a veces pensamos que valorar el cuerpo es únicamente cuidar esos aspectos, que no te lo tatúes, que no te lo deformes, pero también, bueno, lo otro tiene mucha razón. ¿Cómo yo cuido mi cuerpo? Eso que Dios me dio y el medio que tengo pues para conocer la realidad, para conocer a Dios, para conocer a los demás, para conocerme a mí mismo, cómo cuidarlo, porque de pronto cuando no lo cuido, mis sensores empiezan a fallar. Sí, las enfermedades nos aturden, nos nublan, y nos impiden verdaderamente tener esa destreza mental que tenemos que tener todos. Nos impide, por ejemplo, la capacidad de entender lo que somos, de entender a los demás y de entender nuestro entorno. Entonces, cuidar nuestro cuerpo es una tarea verdaderamente importante para el cristiano. No es una tarea así como anexa, ¿no? Precisamente Cristo también en muchas ocasiones pone a la persona en el centro. Cuando hay un paralítico, por ejemplo, y le dice, párate en el centro. En eso Cristo está haciendo referencia a que la persona es importante en todas sus dimensiones. Y Cristo cura
en muchas ocasiones la dimensión corporal. Okay. Es importante estar bien. Por eso estamos llamados a ser responsables con nuestro cuerpo, cuidarle, amarle, sin excedernos, pero que tampoco esté la carencia de. Okay. Entonces, es un cuidado integral que tenemos que buscar, cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Muchas veces algunas personas se dedican únicamente al cuidado de su cuerpo, mucho ejercicio, Sí. pero poca dimensión espiritual, poca dimensión, poca dimensión intelectual, incluso pudiéramos decirlo. Claro. Y otras, en cambio, otras personas que únicamente se enfocan en su dimensión espiritual y poco cuidado o atención a su cuerpo. Entonces, la iglesia, por la misma historia de la humanidad, pues ha reflexionado sobre todos estos asuntos. Es conocido ya por todos nosotros que personas de iglesia en alguna época de su historia usaban eso de flagelarse, de provocar dolor y sufrimiento al cuerpo, porque precisamente se tenía la idea de que el cuerpo era el que originaba el pecado. Okay. Los deseos desordenados, las pasiones. Haciendo un paréntesis, recuerdo un capítulo de Chabelita, la famosa mujer que se confiesa con el padre, Sí. y que habla de un fulano que, según el contexto del capítulo, el padre lo conoce, y dice, ¿a poco fulano, si es un hombre de altos principios? Y dice Chabelita, sí, padre, pero también de bajas pasiones. Bueno, cierro el paréntesis. Digo esto porque se pensó en una época que lo que originaba el mal era el cuerpo y su sensualidad. Y bueno, posteriormente ya llegamos ahora, decimos, no, el cuerpo no origina el pecado. Incluso en nuestras narices ya estaba. Cristo en el Evangelio lo dice, nada de fuera mancha al hombre. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que, porque hay alguien que puede decir, no, es que el ambiente, sí afecta, yo estoy de acuerdo en eso, pero si tú no quieres, no pasa nada, nada de fuera mancha al hombre, dice Jesús, sino lo que sale de dentro, del corazón. Entonces, con esto nos damos cuenta de que el cuerpo no es el origen de la maldad o del pecado, el cuerpo es bueno, todo lo que hizo Dios es bueno. Bueno, entonces, una de las implicaciones más obvias de nuestra esperanza en resucitar es cuidar esta semillita que se va a sembrar porque va a surgir algo grandioso. Si la semillita, digo, no es el caso, pero debemos estar motivados para cuidarlo. Si la semillita está atrofiada, quizá lo que surja esté atrofiado. Y no queremos eso. La resurrección lo va a suplir todo, pero bueno, a purificar todo. Sí, pero tratar nosotros de estar bien también. Pero oye, además es cuidar el don que Dios te dio, la vida, tu cuerpo, oye, valorarlo, cuidarlo. No quiero yo pasar los últimos días de mi vida, por ejemplo, postrado en una cama, todo porque en mi juventud no cuidé mi alimentación, no cuidé mis enfermedades. Que bueno, si llega a suceder, pero de mí no quedó, al menos eso. Porque también pudieran decir las personas, y los niños que nacen sin vista, que tienen alguna deficiencia pues en su cuerpo, ¿qué onda con ellos? Bueno, sucede, pero que de nosotros no quede, a eso. ¿Sí? Y padre, digo, la verdad es que creo que nos damos muchísimos aprendizajes el día de hoy, muchas nuevas formas de ver incluso nuestra fe. La verdad es que es algo muy bonito. ¿Qué le podría decir a alguien que tal vez, no sé, una frase o una enseñanza rápida para que tenga presente la resurrección y su importancia en su vida? Puede ser, sobre todo para un joven, tal vez, ¿no? Que ahorita, no sé, imagínense que tal vez la está pasando mal o tal vez alguien que se le ha olvidado el tema de la resurrección, que no la ha comprendido bien. ¿Qué le podría decir a alguien para que la tenga presente en su vida? Y no solo la tenga presente, sino que le beneficie para afrontar su realidad, ¿no? Bueno, lo que decíamos hace un momento de que algo mejor me espera. Esta esperanza nos levanta, esta esperanza nos impulsa. Y a lo mejor alguien puede decir, es un invento con el que vivimos, es nomás como para darnos motivación. Bueno, véelo como quieras. Pero cuando verdaderamente
realmente creemos en esto y tenemos esta esperanza, no hay problema que nos supere, Okay. no hay dolor que nos rebase. Todo es superable. Yo al menos lo trato de practicar en mis problemas pequeños que voy teniendo en mi día a día. Pienso yo, ya después me voy a reír de esto. Después me voy a reír de esto. Y sí, pasa así, pasa así. Nosotros en la resurrección después nos vamos a reír quizá de Claro. todo lo que pasamos, pero es la gran esperanza que tenemos. Y bueno, tener fe en la resurrección es reconocer la grandeza con la que Dios nos ha hecho. Oye, tenemos una inteligencia, tenemos un cuerpo, existimos, y nos pudiéramos preguntar ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Se acabará todo esto, todo este mundo de ilusiones, de proyectos, de conocimiento? ¿Se acabará Sí. con la muerte? Nosotros decimos, no puede acabarse ahí, no puede acabarse ahí. Cristo mismo nos dijo, no se va a acabar ahí. Esto sigue. ¿Y de qué manera? Okay. Esto sigue y de qué manera. La esperanza. Es la esperanza que tenemos. Y si ahorita, por ejemplo, nuestra vida es más o menos disfrutable, porque lo es, grandiosa, bonita, rodeados de todos esos sentimientos que nos envuelven en la familia, de esos lazos que nos van construyendo como personas, si todo esto lo disfrutamos, nos resulta bello, nos resulta bueno, lo que nos espera, sabrá Dios, mucho mejor, Wow. mucho mejor. Pues yo creo que ojalá que los que lo hayan escuchado sientan igual que nosotros de este lado, Padre. Ha sido Sí. un capítulo sobre todo de muchísimos frutos, creo yo. Y lo que nos recuerda hoy, ojalá que es algo que muchos nos quedemos en nuestros corazones, porque es muy cierto. Nuestro pilar en la fe es Cristo. Y sin la resurrección, como dice, no estaría todo lo que está hoy aquí, ¿no? Exacto. Entonces, pues ahora sí que no queda nada más que agradecerle, Padre. No queda nada más que pues igual, de nuevo, pues estar muy contentos de que estuvo aquí con nosotros. No sé si también tenga alguna última, algo para la gente o ya. No, bueno, agradecerles este espacio, y ya, bueno, una vez escuché que no es bueno estar repite y repite lo que uno quiere promocionar, pero bueno, no lo estuve diciendo durante todo el tema. Aquellos jóvenes que tengan inquietud vocacional, bueno, aquí tienen un medio. Estoy en el Centro de Promoción Vocacional, estamos en el Centro de Promoción Vocacional del Seminario Diocesano de Guadalajara. Y como decía al principio, no descarten con ligereza la posibilidad de ser sacerdotes. A lo mejor Dios les llama, no lo sabemos, no lo descarten tan a la ligera. Piénsenlo, considérenlo y bueno, diría el número telefónico, pero la verdad no me lo sé, soy nuevo aquí. Por ahí googleenlo y aparece ahí en Google Maps el Centro de Promoción Vocacional, calle Jarauta, 510, y ahí aparece el número de teléfono. Perdón por no sabérmelo, tendría que sabérmelo. O nos pueden contactar por medio de las redes sociales del Seminario Diocesano de Guadalajara. Perfecto. Me encantó, lo disfruté este momento, Gracias por la oportunidad y bueno, cuando gusten, con mucha alegría volvemos a compartir la fe. Muchas gracias, Padre. Pues amigos, muchas gracias por estar aquí. No olviden darle like, como les dijimos hace rato, suscribirse si quieren seguir teniendo pues este contenido. Nos vemos la siguiente semana con más contenido y pues que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por vernos. Y bueno, por último, felicitarles a ustedes por este bonito proyecto. Muchas gracias, verdaderamente es refrescante y animador ver a jóvenes como ustedes comprometidos con la propagación de su fe. Eso me da la sensación de que uno como sacerdote no está solo. Contamos con todos ustedes, a los cuales también les apasiona pues llevar el mensaje de Jesucristo a las más personas posibles. De verdad, gracias por el apostolado tan bonito que realizan. No, muchas gracias por colaborar, Padre, por estar aquí. Como es lo mismo, o sea, tener a personas así es lo que también nos ayuda mucho, como usted, a propagar todo esto. Y pues ojalá que, como les dije hace rato, que les sirva tanto a ustedes como a nosotros de este lado. Entonces, amigos, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.